¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Vamos a ver un estudio que se llama Los Principados de las Tinieblas. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Un principado es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe. Este modelo de gobierno se dio mucho en la Edad Media y la Edad Moderna, en los periodos que se abarcan del siglo XV al siglo XVIII. Los principados eran, políticamente hablando, pequeñas regiones que dependían de la metrópolis medieval. En la actualidad existen, entre otros, los de Liechtenstein, Mónaco, Andorra. También forma parte del nombre oficial de la Comunidad Autónoma Española, del Principado de Asturias y del Reino Unido del Principado de Gales. Por motivos históricos, los títulos de Príncipe de Asturias y Príncipe de Gales lo ostentan los herederos a las coronas de España y Reino Unido, respectivamente. Hemos observado que en la Ciudad de México está operando un principado de las tinieblas, por la aceptación de leyes que van en contra de lo que Dios dice en su palabra, como por ejemplo el aborto, el matrimonio entre parejas homosexuales, el adulterio, la diversidad de género, etc. Los demonios también se mueven de la misma forma como los principados o gobiernos, como hemos observado que se repiten las mismas desgracias y situaciones en diferentes lugares y dentro de las familias de la región en donde gobierna este principado. La palabra principado viene del griego ake, que significa principio, gobierno, dominio, término que describe la posición de aquellos que tienen el primer lugar como gobernantes entre los hombres. Sin embargo, se emplea para denotar los poderes espirituales del mundo invisible. Este tipo de espíritus están gobernando lugares, regiones. Por eso vemos tanta violencia de todo tipo, tanta maldad. Son ángeles caídos que desobedecieron a Dios, y Satanás es la cabeza de todos ellos. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Algunos cayeron de la posición de confianza que les había sido asignada. No guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra Dios y están confinados en prisiones eternas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Si esto hace Dios con los ángeles, ¿qué creen que hará con nosotros? No es amenaza. Simplemente este pasaje nos dice lo que va a pasar. Hay principados del bien y principados del mal. Y la cabeza de estos últimos es Satanás. Nosotros podemos decidir sobre qué autoridad queremos caminar. ¿Sobre la de Satanás o sobre la de Dios? Otros luchan en contra de la posición celestial de los santos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. ¿Dónde está operando la maldad? En las regiones celestes. Este es el campo de acción del enemigo. Y por eso tenemos que recurrir a la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:11. Espero que esta reflexión pueda ayudarles. Y podemos seguir. El Señor despojó a los principados en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15.
¿Quién despojó a los principados? Jesucristo, el cual con su muerte de cruz quitó la autoridad que tenían sobre nosotros y nunca podrá más el mal que el bien. Podrá tardarse la respuesta para que se acabe tanta maldad en el mundo, pero esta maldad tendrá su término. Por eso nosotros, cuando decimos en el nombre de Jesús, echo fuera a tal o cual demonio, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y se irá. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Ahora vamos a ver la anulación de la carta de decretos que había en nuestra contra. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. El acta de los decretos que había en nuestra contra es el pecado de cada persona. Jamás se anuló la ley de los 10 mandamientos, sino el acta de los decretos. La palabra griega traducida como acta es cheirografón. Cheirografón. Primariamente quiere decir contrato escrito o certificado de deuda, resultado de alguna agresión. O sea, que lo que fue clavado en la cruz fueron los registros de nuestros pecados, que estaban contra nosotros, condenándonos a muerte. Esa era la misión principal de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por eso fue llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. La obra de Jesucristo no era quitar la ley de Dios, sino el pecado que es la transgresión de esa ley. Todo aquel comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Así se cumplió la promesa: yo soy el que borró tus rebeliones. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. De este modo, destruyendo el cheirografón, o sea, el registro de nuestros pecados, o bien las evidencias de nuestros pecados, Cristo despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La ley fue puesta por una autoridad, en este caso Dios, para que se cumpliese. Si ésta no se cumple, nos dice la Biblia que el pecado nos lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, del 19 al 23. La palabra supereminente proviene de la palabra griega hyperbolum, que quiere decir por encima, que va más allá de cualquier cosa. Estamos viviendo en un mundo espiritual que no vemos dónde están los poderes de las tinieblas, los principados, las potestades, las huestes de maldad en las regiones celestes. Estamos tratando con cosas que no nos imaginamos el poder que tienen. Por eso vemos asesinatos, robos, etc. Porque
está ejerciendo su poder ese principado, el cual está ejerciendo su poder con el fin específico de la destrucción. Y lo que hemos visto es que este principado quiere destruir principalmente a las familias, a como dé lugar a través de adulterio, pornografía, inmoralidad sexual, pero Jesucristo venció. Está por encima de este principado, que no podrá vencer, no podrá ganar, porque dice la Escritura que cuando muere Jesús en la cruz, baja al infierno y le quita a Satanás todos los decretos que había en nuestra contra. Si nosotros los creyentes empezamos a desobedecer, teniendo conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, entonces empezará a apoderar el príncipe de las tinieblas. Porque tú te lo has permitido. Le has abierto la puerta, la entrada, y ahora este espíritu de las tinieblas toma el control para operar en ti y destruir tu vida. Y te volverás un esclavo de él porque tú lo decidiste. Con tu desobediencia le permitiste la entrada en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Efesios 2:2. El que creó esos poderes invisibles fue Dios. Pero se rebelaron y ellos están por debajo de Dios y seguirán por debajo de él. Y ahí se quedarán porque ya fueron vencidos en la cruz. Serán expulsados al abismo. Muchas gracias por su atención.